Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Primero, pues me gustaría escuchar qué dudas tienen previas a su entrega de la práctica y de la tarea de la unidad 3. No sé si alguien tenga alguna duda antes de comenzar la clase de hoy. Profe, yo tengo una pregunta sobre la práctica. Sí, dime. A- Al añadir a la función de transparencia prototipo Ujú. los polos y los ceros que teníamos que añadir, Sí. el valor de alfa puede ser cualquier valor que queramos, siempre y cuando sea mayor a 1. Mayor a 1. Entonces, como vieron ahí en las gráficas que les presenté, que vienen ahí en la presentación, si le dan un valor arriba de 50, a partir de ahí ya se comporta bien. Entonces, puede ser cualquier valor, pero de preferencia, aléjenlo lo más que puedan con la finalidad de que su respuesta de los polos dominantes no se vea tan afectada. Ok. Y no importa de que el alfa de, de cada polo y de cada cero sean iguales o tienen que ser distintos. No, no importa. Lo pueden hacer iguales o como ustedes gustan. Ok. Gracias. Sí. Nada más ahí ustedes verifiquen en sus gráficas que se aprecie bien el sobretiro y el tiempo de asentamiento que se les está pidiendo. Entonces, con que se cumpla, ya con eso no hay problema, aunque sean repetidos los valores del alfa. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, profe, yo tengo Sí, dime. una pregunta sobre la tarea, sobre un ejercicio. Ujú. Sí. Es el 3.7. Mencionan que hay dos entradas Ujú. y hay que obtener la función de transferencia respecto a cada una. Y Ujú. eso sería haciendo cero la otra, ¿verdad? Pero hay una retroalimentación que queda en la entrada negativa, pero cuando hacemos eso cero, no sé cómo, Si este, haces una de las entradas cero y esa señal tiene que ver con la retroalimentación que dices, pues ahí no llegaría ninguna señal. ajá. Tienen que eliminar todo lo que tenga que ver con esa señal de entrada. O sea, también se eliminaría la retroalimentación. Sí, sí, si está relacionada con esa entrada en particular, sí. Si depende nada más de esa entrada en particular, sí. O igual si lo tienes ahí me lo puedes proyectar ahorita porque yo no lo tengo a la mano. Entonces, ya de Ajá. ahí yo les digo. ¿Lo tienes a la mano? Sí. Ok. Profe, disculpe, ¿pero no se cambian los signos en alguna parte o algo así? Necesito checar cómo está el diagrama porque no sé cómo está. Es este diagrama. Ahí simplemente si eliminas, por ejemplo, la D, Ajá. ahí lo Quedaría que, así. lo que sucedería es que se elimina el punto de suma, ¿no? Pasa Ajá. directo. Y cuando eliminas la R, lo que pasaría es nada más que lo que viene en H2 sería la entrada, pero ahí sí influiría ese signo. Lo que podrían hacer es ponerle el signo negativo a la H2. Y, y quedaría en serie con GC, Ujú. pero con signo negativo. Exacto, sí. Y ahí quedaría menos H2GC, Ajá, haciendo la serie. sí, porque están en serie. Ujú. Sí. Ok.
Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Algún otro detalle? Bien, ahora respecto a lo que estábamos viendo la clase pasada, analizamos lo que eran las características de un controlador PID y vimos cómo sintonizar las ganancias de un controlador PID de manera experimental, ¿no? Considerando la respuesta de un sistema del que no conocemos el modelo y lo aproximamos con un modelo. Ahora, después de la clase que tuvimos el otro día, me di cuenta que la implementación que hice de la planta no era adecuada. Ya ven que no tenía la respuesta exactamente que nos ponen en el ejemplo. Entonces, les voy a compartir cómo debería de hacerse, ¿no? Entonces, si recuerdan, en el ejemplo que hicimos, pues obtuvimos estos valores a partir de una gráfica, que era el punto 1, que tenía que ver con el valor de h, el 90, que era el valor de tau, y el retardo de tiempo era de 10 segundos, ¿ok? Entonces, anteriormente yo había puesto una función exponencial y eso, pero realmente estaba haciendo la derivada de una constante que era S10. Entonces, lo correcto es usar otro bloque que se llama retraso o retardo de transporte. Entonces, se le agrega en serie después de la función de transferencia. Y este bloque es el que va a hacer el efecto de la función exponencial. Y lo único que hay que configurarle, si yo le doy doble clic, es el tiempo de retardo que vamos a considerar, que en este caso eran los 10 segundos que venían en ese ejemplo, ¿no? Entonces es lo único que hay que configurarle aquí. Y para que la respuesta sea más precisa, nos vamos a ir ahí a la configuración, que sería con este engrane o dependiendo de la versión que tengan dentro del menú de simulación, viene aquí la configuración del modelo. Y dentro de la configuración del modelo, vamos a hacer que la solución sea más precisa. Entonces, primero hay que indicar el tiempo de simulación, que aquí lo incrementé un poco más porque nos habíamos quedado con 200, aquí lo puse en 500 para alcanzar a ver bien la respuesta. Tienen que cambiar el tipo de método numérico que hace la solución. Por default, Simulink lo hace con un paso variable, pero si queremos que sea más cercano a lo que se hace en la realidad, hay que ponerlo como un periodo de muestreo fijo. Entonces hay que cambiarle a esta configuración de paso fijo y seleccionar. Yo el que les recomiendo utilizar es el método de rungecuta, que es el que viene como O de 4. Entonces, eso lo elegimos, estas dos, y después hay que agregar cuál es el periodo de muestreo que nosotros queramos que tenga. Entonces, ahí ustedes pueden elegir el que quieran, pero yo le puse 1 milisegundo, que eso es lo que significa 1e al menos 3, significa 1 por 10 a la menos 3, esta sería la notación en MATLAB. Entonces puse este valor fijo, ¿no? Entonces eso sería lo que hay que cambiar. El tipo, que sería fijo, el método numérico para la solución, que sería el rungecuta, y el paso fijo, y eso ya nos va a dar más precisión en el modelo que vamos a simular. Entonces ahora sí me voy a regresar y les voy a mostrar cómo se vería primero la respuesta de lo que hicimos, que es la pura planta, que es con la que usamos para configurar. Entonces ahorita va a aparecer la gráfica. Y ahí tienen la respuesta, ¿no? Ahí ya me aparece aquí abajo, si le doy zoom, me va a aparecer el retardo de tiempo que le dimos, que son los 10 segundos. Entonces, tarda 10 segundos con la medición en 0, y después de ahí empieza ya la medición. ¿Ok?
y pues va a alcanzar el máximo, que sería del punto 1, pues ya casi hasta de manera asintótica, ¿no? Al final, por ser una respuesta de tipo exponencial. Y entonces aquí estaríamos considerando que se traza una línea recta, como decíamos hasta aquí, que era la altura máxima, que sería el 100, y ya eso es lo que nos da el valor de 90 que utilizábamos para el modelo. Y sí se va a ver afectada la respuesta que les había mostrado el otro día. Aquí ya con esta modificación en la planta ya se alcanza a ver un poco más de sobretiro, porque acuérdense que el factor de amortiguamiento que considera la regla de Zeiger-Nichols es como de punto 21 y es un valor muy bajo, entonces debe de tener un sobretiro muy alto, ¿ok? Que en este caso es pues, más o menos del 70% casi de la respuesta final, que es el escalón unitario. Entonces alcanza un máximo casi de punto 7, ¿no? Entonces sería un poquito abajo, pero ese sería el sobretiro que nos da, considerando esa regla de sintonía de Zeiger-Nichols. Y por eso les decía que si nosotros esta sintonía la vamos a usar para controlar algún proceso donde la precisión es muy crítica, como les decía, por ejemplo, si fuera un robot para cirugía, pues no es apropiado que tenga este comportamiento tan oscilatorio, ¿no? Y es ahí donde radica la importancia de si podemos encontrar el modelo o de alguna manera encontrar un modelo más preciso, pues eso nos va a ayudar a que podamos obtener la respuesta de acuerdo a nuestro interés, ¿no? Y es por eso que el día de hoy vamos a ver la otra idea, que es usar los modelos de la planta, usando, por ejemplo, las funciones de transferencia o el espacio de estados, en dado caso que se obtuviera de esa manera, o pues podemos pasar entre ambos espacios, como ya lo vimos en la unidad anterior, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el día de hoy cómo sería la sintonización de manera analítica. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta simulación o lo que vimos la clase pasada? Bien, entonces igual, acuérdense que probamos aquí el PI, pero ya si ustedes quisieran verificar qué pasa en los otros casos, pues utilicen esta misma idea de cómo lo implementé yo y practíquenlo ahí en Simulink para que vayan viendo cuál es la respuesta, ¿no? Que sería en este caso para el proporcional y para el proporcional integral derivativo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo sintonizar un PID de manera analítica. Obviamente, para poderlo hacer de manera analítica, necesito el modelo, necesito conocer el modelo matemático de la planta y entonces yo voy a definir cómo quiero que se comporte tanto su respuesta transitoria como su respuesta en estado estacionario, ya que estamos en lazo cerrado, ¿no? Entonces vamos a considerar aquí la función de transferencia en lazo cerrado, que está formada por el controlador y el modelo de mi planta. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo podría hacer de diferentes formas. Uno podría hacer a través de lo que están haciendo ahorita en su práctica, que es hacer uso de la respuesta de un sistema de segundo orden, teniendo aquí lo que son los polos dominantes del sistema. ¿Okay? Esa es una forma de hacerlo. O la otra sería, si a lo mejor mi interés es más a nivel de estabilidad, no tanto de la ubicación de los polos, que esto lo hago con los criterios estos que están viendo de desempeño de sobretiro, tiempo de asentamiento, tiempo de crecimiento, etc. La otra sería usar el criterio de estabilidad de Root para no tener que conocer exactamente dónde van a estar los polos, pero sí que me garantice que el sistema sea estable, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que tenemos con las herramientas que hemos manejado hasta el momento. Ahora, durante
el diseño del controlador, si el modelo de la planta lo permite, pues a veces podemos utilizar esto de agregar los polos y ceros que tenemos, de tal manera que yo pueda simplificar el álgebra de bloques a la hora de obtener la función de enlazo cerrado, ¿no? Entonces, es posible que por diseño yo utilice a lo mejor alguno de los polos del controlador para cancelar ceros en la planta, ¿okay? O viceversa, ¿no? Que use un cero del controlador para hacer la cancelación de algún polo que en este caso sea de dinámica lenta, ¿no? Es decir, que no afecte la respuesta de los polos dominantes. Esa podría ser una alternativa, de manera que nos quede mucho más sencilla el álgebra que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, digamos que el primer escenario es analizar la planta que tengo. Si veo que puedo cancelar algún polo ahí, pues entonces lo hago de esa manera, ¿no? Eligiendo un valor o que la ganancia me dé un valor igual a ese polo, y de esa manera lo cancelo. Esa es la primera estrategia que voy a usar. Ya después que estoy ahí, pues lo que sí hago es sobre esa función de transferencia que nos queda, que debe ser similar a la función prototipo, si es que quiero hacerlo con los polos dominantes, pues entonces elegir ganancias en función de los requisitos que yo quiero que tenga, del sobretiro, del tiempo de crecimiento, etcétera. ¿Okay? Y igual también, si lo que queremos es un error cero ante entradas escalones, pues ahí siempre es necesario que utilicemos controladores que contengan la acción integral. ¿Okay? Recuerden que esa es la única acción dentro de un controlador de este tipo que nos permite integrar el error y de esta manera cancelar errores en estado estacionario y lograr que nuestro error ante una entrada de escalón sea cero. ¿Okay? Entonces, siempre que queramos o tengamos esa restricción de que el error debe ser cero, entonces tengo que usar a fuerza un PI o un PID. ¿Okay? De eso no me voy a escapar si quiero eso como requisito. ¿Okay? ¿Alguna duda con respecto a esas estrategias que vamos a usar? Y ahorita vamos a ver el ejemplo ya aplicándolas. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces, observen el siguiente ejemplo, donde tenemos esta función de transferencia y estamos suponiendo que la función de transferencia corresponde a un motor de corriente directa. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen un motor de corriente directa y suponemos que este es su modelo. Un modelo que en este caso es usando una función de transferencia. ¿Okay? Y lo que queremos hacer es controlar ese motor utilizando un controlador PI. ¿Okay? Entonces recuerden que esta sería la función de transferencia que corresponde a un controlador PI. ¿Okay? Y ahora, pues ahí me establecen cuáles son las características que debo yo de considerar para el diseño. ¿Okay? Inciso A, me dicen que el error en estado estable ante entradas tipo escalón debe ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, el error en estado estacionario, en este caso, el tipo de entrada que estamos considerando es un escalón, le podemos agregar ahí la otra S, pues debe ser 0. ¿Okay? Así de primera, leyendo eso, ¿esto se va a cumplir? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sin hacer ningún análisis, ¿se va a cumplir sí o no?
Sí, porque es PI. Exacto. ¿Ok? Acuérdense, mientras el controlador tenga acción integral, eso se va a cumplir. ¿Ok? Entonces no tengo que hacer ningún análisis y si lo quisiera hacer, pues lo que tengo que hacer es lo que estuvimos viendo, ¿no? Que era multiplicar el modelo de la planta por el controlador para formar la función de transferencia en lazo abierto y luego identificar que mi tipo de sistema retroalimentado pues sea de tipo 1, ¿ok? Si es de tipo 1, yo sé entonces que ante una entrada de tipo escalón, pues el error va a ser cero en estado estacionario, ¿no? Entonces, eso lo podría yo verificar con esa teoría que vimos de los sistemas retroalimentados, pero desde ahorita les digo, si es un controlador PI, se va a cumplir, ¿ok? Entonces, ni siquiera tendría que hacer el análisis, ese ya por la misma estructura del controlador PI, perdón, de su función de transferencia, eso se cumple, ¿ok? Si lo quiero verificar, lo hacemos como lo vimos en los tipos de sistemas retroalimentados, ¿no? Que fue el último tema de la unidad anterior. Bueno, penúltimo, perdón, porque el último fue el criterio de estabilidad de error. Después, en el inciso B, ahí nos habla ya de una entrada, pero que ahora sea tipo rampa, ¿ok? Y en este caso, no queremos que sea cero, pero sí queremos que sea menor o igual a 1, ¿ok? Y en este caso, entonces, como queremos que sea menor e igual a 1, pues ahí sí tenemos que hacerlo con cálculos para garantizar que se cumpla esa desigualdad, ¿ok? Si quisiéramos que fuera 0, entonces ahí sí tendríamos que verificar que la función en enlazo cerrado cumpla que el sistema sea de tipo 2, ¿no? Pero si no es de tipo 2, entonces no se va a poder lograr el 0 y entonces habrá entonces que obtener estas condiciones, ¿no? Entonces el inciso B, ese sí tengo que calcularlo. Y luego tenemos el inciso C. Ahí ya tenemos características que tienen que ver con el sobretiro en el inciso C, que debe ser menor o igual al 5%. Y por último, el tiempo de asentamiento, que en ese caso queremos que el tiempo de asentamiento sea menor o igual a 1 segundo. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 restricciones que debemos de tomar en cuenta para nuestra sintonización del controlador PI, en este caso, para encontrar qué valor debe tener KP y qué valor debe tener KI. Ese es nuestro objetivo, encontrar qué valores tienen KP y KI que nos cumplan esas 4 condiciones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí antes de ver ya la solución completa? Ok, bueno, primero, para verlo de manera más clara, cuando empecemos a hacer cálculos, aquí les voy a recomendar siempre que la función de transferencia del controlador les permita a ustedes ver cuál es la estructura en cuanto a polos y ceros que tiene su función de transferencia. Entonces, pues vamos a poner el común divisor ahí, que sería S, y entonces tendríamos que esa sería la función de transferencia expresada, y si quiero que directamente me aparezca qué forma tiene el 0, pues entonces únicamente pasamos el KP dividiendo, ¿no? Quedaría S, KI, KP. S y bueno, todo esto
quedaría multiplicado por Kp. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? De esa manera, pues ya vemos más claramente cuando hablamos de los ceros y los polos del controlador. Ok, bueno, entonces les decía, lo primero es el inciso A. El inciso A se va a cumplir con lo que decíamos, ¿no? Ahora, tenemos aquí que la función de transferencia tiene dos polos, ¿ok? Que sería un polo en -4 y otro polo en -15. ¿Ok? Entonces, podríamos usar este 0, ¿ok? Este 0 lo podemos usar para cancelar alguno de estos dos polos, ¿ok? Y en este caso, el que vamos a querer cancelar es el que tenga la dinámica más lenta, ¿ok? Por lo tanto, de esta manera podemos establecer qué valor debe tener la relación KI entre KP, de tal manera que se nos cancele el polo que tenga la dinámica más lenta, ¿no? Es por eso que si tenemos esos dos polos, ¿okay? El polo que esté más cerca del eje imaginario es el que vamos a definir como el de la dinámica lenta. ¿Por qué estoy eligiendo ese? Porque acuérdense que para mi respuesta de polos dominantes, lo que quiero es que en dado caso de que de estos dos polos alguno sobreviva, pues lo que quiero es que esté lo más alejado del eje imaginario, que tiene que ver con ese alfa que le agregamos, ¿no? Es por eso que el que voy a cancelar es el que esté más cerca de el eje imaginario, con esa finalidad de que no me afecte, en dado caso, la respuesta en lazo cerrado, ¿ok? Y a ese es al que le vamos a llamar polo lento, ¿ok? Por lo tanto, para que se puedan cancelar, y aquí lo voy a escribir ya la LDS, y de ahí lo pueden observar, pues nos quedaría nuestro controlador expresado como lo hicimos, ¿no? Con el 0 que tiene y el polo, que en este caso es en 0. Y esto estaría multiplicado por la planta, ¿no? Que la planta del motor de CD son los 800. Y los dos polos, el de S más 4 y el de S más 15. ¿Ok? Entonces, los que quiero cancelar sería este con este. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito que se cumpla para que se cancelen? Pues necesito que KI entre KP sea igual a 4. Entonces, ya cuando sea igual a 4, pues los voy a poder cancelar y mi función de transferencia se va a simplificar. ¿Ok? Si yo hago que esta relación se cumpla, entonces, ¿cómo va a quedar la función LDS después de esa selección? Pues nos va a quedar 800 por KP entre S por S más 15. ¿Okay? Y esa es mi función en lazo abierto después de elegir esto de aquí, ¿no? Que la relación entre KI y KP sea igual a 4. Entonces yo ya puse esta restricción y eso me simplifica mi función de transferencia en lazo abierto. ¿Ok? Para el resto del proceso, entonces tengo que hacer la función de transferencia ya en lazo cerrado e ir eligiendo los
los valores de sobretiro y los demás, el error en la función rampa, etcétera, que quiero tener. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda en ese primer paso? Yo, profe. Sí, dime. ¿Puede repetir por qué el S igual a -4 es el polo lento? Es que cuando empecé a explicarse me trabó un poquito. Ok. Ese es porque, acuérdense que cuando ustedes estén en lazo cerrado, si llegaran a sobrevivir alguno de estos dos polos, ¿okay? Así como lo están haciendo ustedes en su práctica, ¿no? Lo que quieren es que el polo que quede adicional a sus polos dominantes esté lo más alejado del eje imaginario. ¿Okay? Entonces, si yo elijo el S más 15 para cancelarlo, pues entonces pudiera ser que este S más 4, ya que lo tengamos en lazo cerrado, quede más cerca del eje imaginario que los polos dominantes. No sé si me doy a entender. Sí, ya. Recuerden que sus polos dominantes, estos deben de ser los que estén más cerca del eje imaginario, ¿no? Entonces, tratando de evitar posibles conflictos a la hora de la cancelación, pues ahí hay que cancelar el que menos daño nos podría hacer en lazo cerrado, que en este caso es el S más 4, y a ese es al que le llamamos polo lento. ¿Okay? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? También si se cortó algo de la explicación, pues díganme, pero me interesa que esté claro ese primer punto. Ok. Yo sí tengo una duda. Sí, dime, Diana. En la suposición o sea, de que vamos a eliminar o sea, siempre vamos a suponer o eliminar el polo más lento, o Sí, sea, o cuando aplicamos esto, es lo que no entiendo bien, o sea, en qué situaciones aplicarlo. sí, van a hacerlo primero para simplificarlo, la función de transferencia. Acuérdense que nuestra idea es que quede una función en lazo cerrado, cuando tengan su función de transferencia en lazo cerrado, lo ideal para nosotros es que quede una función de transferencia de un sistema de segundo orden, porque si no me pueden quedar ahí polos, adicionales o ceros adicionales. Entonces, este primer paso lo que hace es eso, tratar de cancelar la existencia de esos polos adicionales y que la función de transferencia en lazo cerrado me quede de segundo orden. ¿Okay? ¿Y eso por qué es? Porque cuando ustedes observan aquí, pues yo tengo dos polos que pertenecen a la planta y un tercer polo que es en cero que pertenece a la acción integral del controlador. ¿Ok? Entonces, desde aquí yo ya sé que si lo hago en lazo cerrado, el polinomio denominador me va a quedar de tercer orden. ¿Ok? Entonces, desde ahí yo ya me doy idea que podría quedar un polo adicional que me va a dar problemas si mis polos dominantes no están más cerca del eje imaginario. Entonces, para evitarnos esa situación, entonces desde aquí yo ya veo que tengo tres polos y cancelo uno. Ok, gracias. ¿Okay? Y siempre va a ser el lento. ¿Okay? Siempre la idea es el lento porque es el que nos podría también llegar a dar problemas si sobrevive. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda antes de pasar a los siguientes pasos del procedimiento? Profe, Sí. y si por ejemplo fueran dos polos repetidos, pero que fueran los lentos, ahí cómo sería. Pues ahí sí nada más se va a poder cancelar uno de los dos. No hay Ok. problema, aunque sean repetidos, pero pues ahí se va a cancelar nada más uno, nada más porque tenemos solamente un cero en nuestra función de transferencia del controlador. Ok.
Sí. Ok. Donde podría aplicar a lo mejor es si estamos usando un PID. Okay. El PID ya tiene la acción derivativa y eso aumenta el orden del polinomio. Y a lo mejor con ese podríamos cancelar dos polos lentos. ¿Okay? Entonces va a depender del controlador que estemos usando también. Ok, bueno, vamos con lo siguiente, ¿no? Entonces aquí está ya, después de que decidimos que sean igual esa KP igual a, KP sobre KI es igual a 4, pues entonces pues de aquí ya tenemos la cancelación, ¿no? Ahí ya están sustituidos los valores y llegamos a la función enlazo abierto que ya les había escrito yo. ¿Okay? Entonces, inciso A era lo que ante una entrada escalón, el error en estado estable sea 0. Esa se va a cumplir, ya lo dijimos, no necesito hacer ningún procedimiento. Solo porque tienen acción integral, eso ya se cumple. ¿Ok? Pero les decía que en el caso de la rampa, ahí sí no, porque no estamos pidiendo que el error sea 0. ¿Okay? Entonces, hay que verificarlo. Bien. Entonces, si se acuerdan, para obtener el error en estado estacionario para una entrada de tipo rampa, lo que tenemos que hacer es sacar el inverso del límite, cuando S tiende a 0, del producto de S por L de S. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, para nuestra función de transferencia que tenemos ahorita, pues el producto S, L de S, nos quedaría entonces 800 KPS entre S por S más 15. ¿Ok? Entonces desde aquí ya vemos que esta S se cancela con esta S y por lo tanto este producto nos quedaría nada más 800 KP entre S más 15. ¿Ok? Y si aplicamos entonces el límite, ¿cuánto nos va a quedar aquí? Esto del límite de aquí, ¿cuánto sería para este producto S por L de S? 800 sobre 15, ¿no? 800 KP Ajá, sobre 15, exacto. ¿Ok? Y aquí entonces, esto debe ser mayor o igual a 1 porque lo estamos considerando aquí el inverso, ¿no? Entonces, por este inverso, eso haría que cambie el signo de la desigualdad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, si observan, pues ya de aquí yo tengo forma de despejar el valor de KP. ¿Ok? Yo ya entonces sé que KP debe ser mayor o igual a 15 sobre 800. ¿Ok? Y ahí tengo ya entonces una restricción. El valor que yo elija de KP debe ser mayor o igual a 15 entre 800. Y con eso voy a garantizar entonces que cuando le pongan a su sistema como entrada una función tipo rampa, entonces el error debe ser menor o igual a 1. El error en estado estacionario. ¿Dudas en este segundo paso? Bueno, entonces, esos primeros dos que tenían que ver con el error ante una entrada escalón o ante una entrada rampa, se obtienen con la función de transferencia en lazo abierto. Para los siguientes cálculos,
¿ok? Que serían el sobretiro y el tiempo de asentamiento. Ahí sí necesitamos la función de transferencia, pero en lazo cerrado, ¿ok? Entonces, primero, bueno, aquí la primera parte es lo que ya hicimos, de obtener este límite para KP, que es el 15 entre 800, que aquí tienen ya el valor con decimales, que sería ese 0.0187. Pero para el sobretiro necesitamos la función de transferencia en lazo cerrado, que sería la de LDS entre 1 más LDS, considerando que es una retroalimentación negativa unitaria. ¿Ok? Bien, entonces la LDS que teníamos era 800 KP S por S más 15. Y entonces, ¿cómo les quedaría? Bueno, esto la vamos a llamar HDS. ¿Cuánto les quedaría esa HDS ya después de hacer el álgebra ahí? Les va a quedar, sería S cuadrado más 15S más 800 KP. Y aquí arriba 800 KP. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda en el procedimiento hasta ahí? No, profe. Ok. Entonces, esa es mi función de transferencia en lazo cerrado. ¿Ok? Y si se fijan, pues desde ahí ya tengo que sí cumple con la forma de la función prototipo de un sistema de segundo orden, ¿no? Acuérdense que su función prototipo es omega n al cuadrado entre s cuadrada más 2 factor de amortiguamiento por omega n por s más omega n al cuadrado. ¿Ok? Entonces, desde ahí yo ya puedo hacer la igualación, ¿no? Yo ya sé que 800 por Kp es igual al omega n cuadrado y 15 es igual a 2 veces el factor de amortiguamiento por omega n. ¿Ok? Y entonces, de acuerdo a mis características deseadas de sobretiro y tiempo de asentamiento, debo elegir los valores de omega n y de z, que es nuestro factor de amortiguamiento. ¿Ok? Pues primero, el z, acuérdense que ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, si lo despejamos para el caso del sobretiro, que en este caso queremos que sea del menor o igual al 5%, ¿ok? Entonces, sustituimos el valor del 5% y nos da que nuestro factor de amortiguamiento debe ser mayor o igual a 0.69. ¿Ok? Entonces, ese es ya el valor y entonces ese yo lo puedo ya incluir acá. ¿Ok? Y con el 15 y este 2, pues entonces ya podríamos despejar el valor de omega n y luego sustituirlo para encontrar una nueva restricción sobre Kp. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces, ¿cuánto nos quedaría si hacemos eso de ahí? Bien, pues ya tenemos aquí nuestra función de transferencia en lazo cerrado, que es la misma que acabo de obtener ahorita. Tenemos nuestras dos igualdades, la de omega n cuadrado, la de 2z omega n igual a 15. Y entonces, lo que hacemos es despejar el valor del factor de amortiguamiento de acá
¿ok? Y nos quedaría esta expresión, ¿no? 15 entre 2 raíz de 800, que sería ya de sustituir este valor de aquí, digamos, si despejan primero de aquí omega n, debe ser igual a la raíz de 800 kp. Y de acá lo que están haciendo es despejar factor de amortiguamiento, y eso les daría 15 sobre 2 omega n. ¿Ok? Entonces sustituimos aquí el omega n, nos queda raíz de 800 kp, y entonces esto debe ser mayor o igual al punto 69, que es el que nos da para el sobretiro, menor o igual al 5%. ¿Ok? Y de aquí entonces obtenemos, ahora hay que despejar de aquí kp, ¿no? Para despejarlo, pues, lo que podemos hacer es primero elevar todo al cuadrado, sería 15 cuadrado, y aquí ya nos queda 2 por 800 kp mayor o igual a 0.69 al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, entonces la Z de la parte anterior, ¿para qué fue? Para Valor. obtener este valor, que es el del 5% de sobretiro. Ok. Y de ahí para despejar KP. Ujú. Ok. Sí, de ahí ya nada más despejamos kp. Y que en este caso ya al hacer todos los cálculos, la restricción para kp les debe quedar que debe ser menor o igual a 0.1477. ¿Ok? Aquí lo importante es que no se contradigan las restricciones que les den. Ya ven que hace rato sacamos otra restricción para kp, pero en este caso era un límite, aquí sería kp debe ser mayor a esto, ¿no? Entonces, este es el límite inferior, ¿ok? Y en el otro, si se fijan, nos quedan la desigualdad al revés, y entonces este sería el valor mayor que puede tomar kp, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que kp debe seleccionarse entre este, que es 0.0187. Ahí kp debe ser mayor a este, pero debe ser menor a 0.1477. ¿Ok? Entonces yo debo elegir un valor de kp que esté dentro de este rango para que cumpla las dos cosas, ¿no? El sobretiro y el error ante una entrada de tipo rampa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces la última, característica que queremos que tenga nuestra respuesta tiene que ver con el tiempo de asentamiento, ¿no? Que nos dice que en el problema nos pedían que el tiempo de asentamiento sea menor o igual a 1 segundo, ¿ok? Entonces, usando la fórmula del tiempo de asentamiento, que si recuerdan era 3.91 o el logaritmo de el 0.02, el 2% de error.
entre el producto de Z por omega n. ¿Ok? Y en este caso, nosotros ya del sistema de lazo cerrado, aquí tenemos esta de aquí, ¿no? De donde sabemos que sigma omega n, si lo despejo, debe ser igual a 7.5. ¿Ok? Es por eso que en este punto de aquí tenemos que esto debe ser igual a 7.5. ¿Ok? Si dividen 3.91 entre 7.5, ¿ok? Entonces nos va a dar un valor de 0.52. Y ese valor, si observamos, es menor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, sí se cumple para este sistema. ¿Dudas? Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra restricción para KP, que es la que les escribí en la diapositiva anterior. Y la primera que habíamos obtenido era la de que KI entre KP debe ser igual a 4, ¿no? Por lo tanto, de aquí vamos a despejar el valor que vamos a usar de ganancia para KI, que sería 4 veces el valor que seleccionamos para KP. ¿Ok? Entonces ya lo único que van a hacer es elegir un valor que esté dentro de este rango para KP. Por ejemplo, podríamos tomar el valor de 0.1 que se encuentra aquí intermedio dentro de este rango. ¿Ok? Y entonces este valor lo multiplicamos por 4 y nos da que KI sea entonces de 0.4. Por lo tanto, ya nuestro controlador diseñado tendría esta forma, ¿no? Sería KP vale 0.1 y KI vale 0.4. Y con ese controlador, pues deberíamos de verificar que se cumplan todas estas características que veía. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿O algún paso que quieran que nos regresemos? Ustedes díganme. Ok. Bueno, entonces pues les toca trabajar en este. Vamos a considerar, perdón, se cambió. En esta planta y ahora van a utilizar un controlador PID, ¿ok? Y deben de satisfacer tres características, ¿no? La primera, que el error en estado estable para una entrada escalón sea 0, que para una entrada rampa sea menor o igual a 0.1 y que el sobretiro sea menor o igual al 15%. ¿Ok? Entonces,
hagan los mismos pasos que estuvimos viendo. Si se puede cancelar, cancelen lo que tengan que ver ahí con la dinámica de polos lentos. Y después de que cancelen, ahora sí ya con su función enlazo abierto, vean lo de los errores en estado estable para la entrada a escalón y la entrada a rampa. Y por último, con la función de transferencia en lazo cerrado, ese sobretiro de menor o igual al 15%. ¿Ok? Entonces, tienen lo que nos resta de la clase de hoy, que es media hora para tener la hora y media que vemos diario, que tenemos sesiones síncronas. Y pues escucho sus dudas mientras vayan realizando la solución.
¿Cómo van? ¿Alguien tiene dudas? Profe, Sí, ahí CDS tendría dos ceros o solo uno. dos. Dos, porque si desarrollan esta, como le hicimos hace rato, les quedaría K de S cuadrada más KPS más KI. Entonces aquí les quedan dos ceros. Ah, sí, sí, se me fue una S. Sí, gracias, profe. Sí, de nada. Profe, y ahí entonces también tenemos, o sea, tenemos que buscar la forma de eliminarlo, ¿verdad? Sí, para que su función en lazo cerrado les quede de segundo orden. Entonces sería cancelar los polos que sean lentos. Ok.
Bien, ¿alguien ya tiene las relaciones para la cancelación de los polos? Profe, es que yo me atoré ahí. Bueno, es que me quedan las raíces muy parecidas, pero con signo negativo, pero no sé si se tendrían que eliminar los dos S más 6, pero entonces se contradirían. Entonces, bueno, no sé bien cómo hacerlo ahí. Pues las raíces lo que tienen que hacer es desarrollar este de aquí. Si lo desarrollan, según yo, a ver si no me equivoqué, sería S cuadrada más 12S más 180. ¿Así les queda? Sí, Profe, entonces Sí. ahí no se tiene que aplicar la fórmula general, ¿verdad? O sea, podemos eliminarlo directamente. No, apliquen la fórmula general nada más Ajá. para que verifiquen, ¿no? Porque tienen que verificar primero que estos realmente sean los lentos. Ah, ok. Pero sí, pero al hacer la fórmula general, ustedes van a ver que sus raíces pues quedarían, sería, eh, a ver, a mí me dio esto, menos 6 más menos, y aquí les queda 12 al cuadrado, menos 4 por 180, entre- o si no lo meten dentro de la raíz, pues sería la raíz dividida entre 2, ¿no? Pero algo así les quedaría. ¿Están de acuerdo? Y pues obviamente esa les queda imaginaria, entonces quiere decir que la parte real es esta, de esos polos. ¿Sí les quedó así? sí, profe. Entonces, obviamente esta parte real está más cercana al eje imaginario que esta, que sería, este sería S igual a menos 12, ¿no? Entonces, estos dos sí serían los polos lentos y ahora sí entonces sacan las relaciones de aquí, ¿no? Que en este caso pues tendrían, para expresarlo de la misma manera, tendrían que factorizar el KD, les quedaría S cuadrado más KP entre KD más KI entre KD. Esto entre S. Y ahora sí hacen sus igualdades, ¿no? Que en este caso serían, les quedaría KP entre KD debe ser igual a 12 y KI entre KD debe ser igual a 180. Y esa es su relación para la cancelación. Entonces ahora sí está claro, Aranza. Sí, profe, ya, muchas gracias. Ok. ¿Los demás, alguien más tenía dudas en algo de esto? Bien, entonces ahí está esa parte de la cancelación, ¿no?
Yo tengo duda. Sí, dime, Rodrigo. Bueno, por ejemplo, me sale que KD es entre .02 y .022. No sé si esté Ujú. bien, pero por ejemplo, ya KP y KI les doy valores así, los que Con estas sean. no, con estas relaciones. O sea, sí, sí, sí. Y Ujú. KD ya le doy el valor que nada más esté entre esos dos, pero el que sea, ¿verdad? Sí, sí, Ok. cualquiera que esté en ese rango. Queda aquí está, este es el .02 que te dices que te da. Y el otro es .022. Pues sí, esa es la solución. Les debe quedar en este rango. Y ya los otros dos los calculan con esas relaciones que obtuvimos para la cancelación. Bien, ¿qué otras dudas tienen antes de finalizar la clase de hoy?
Bien, entonces para el error, para la entrada rampa, que sea 0.1, o más bien menor o igual a 0.1. Entonces deben de seleccionar una KD que sea mayor o igual a 0.02. ¿Alguien tiene alguna duda hasta esta parte? Para la última parte, pues nada más consideramos el sobretiro, que queremos que sea menor o igual al 15%, entonces se sustituye el 0.15 para obtener el factor de amortiguamiento, que en este caso queda que sea mayor o igual a 0.52, y entonces ya en su función en lazo cerrado, que les va a quedar esta de aquí. Entonces obtenemos las igualdades para omega n cuadrada y 2z omega n. Y entonces despejamos de estas dos ecuaciones el factor de amortiguamiento, sustituimos el omega n, que sería la raíz de esta primera ecuación, y de aquí despejan la KD para el valor de 0.52, que es el del 15%, y les da entonces que KD debe ser menor o igual a 0.022, que sería el límite superior para el valor de KD. ¿Alguna duda de esta parte? Es la misma, el mismo procedimiento que en el caso anterior, ¿no? Usar lo mismo. Y entonces esa es la última relación. Y para estos valores que se eligieron aquí, pues entonces un valor de KD que está entre pues podría ser el 0.021. Y pues tenemos las dos relaciones, ¿no? La de KP entre KD, quedamos que esta debe ser igual a 12. Entonces de aquí KP lo calculan como 12 veces KD. Y su otra relación era KI entre KD igual a 180. Y entonces al despejar KI les queda igual a 180 veces KD. Y ese es su controlador, ya sintonizado. Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre la sintonización analítica desde esta perspectiva? No, profe, todo bien. Ok. Bien, entonces, pues ya nada más quedaría pendiente su práctica, su tarea para esta semana. Igual también para el viernes les voy a poner ahí algún ejercicio más o otro par de ejercicios para que practiquen la sintonización analítica y ya veríamos dudas el próximo lunes. Y pues recuerden que el miércoles de la próxima semana sería el examen de la tercera unidad, que vendría hasta el criterio de estabilidad de Root. Entonces todo lo que vimos de diagramas de bloques, diagramas de flujo,
los tipos de sistemas retroalimentados, las especificaciones de desempeño, de entradas escalón para sistemas de segundo orden y el criterio de estabilidad de root, ¿no? Entonces son esos los temas que evaluaríamos en el examen de la tercera unidad. Y ya estamos por terminar esta cuarta unidad. Yo creo que la próxima semana terminamos ya con este tema de sintonización analítica. Es una unidad bastante corta, nada más tiene que ver con controladores PID. Entonces, ya después les dejaré su tarea de esta unidad y práctica también de esta unidad, otras simulaciones, ya ahora utilizando controladores PID. Entonces, pues si no tienen ninguna duda, sería todo por el día de hoy y nos veríamos el próximo lunes. Entonces, nada más estén al pendiente de los ejemplos que les ponga ahí para el viernes, para que practiquen y que me hagan llegar sus dudas, ¿no? Entonces, no se les olvide subir a la plataforma a Didactic, su práctica, tanto el reporte como los códigos, o dependiendo del tamaño de los archivos, si se les complica, pues también suban aunque sea un PDF con la liga donde pueda descargar todo, ¿no? En dado caso de que sea así, pero por el tamaño de lo que les dan los ejemplos en Simulink y MATLAB no debería de haber problema. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda antes de terminar? Profe, la extensión de Simulink está bien si es SLX. Es Sí. que yo uso el que está en online, también MATLAB, Ajá. y entonces los guardo así como, por ejemplo, el MATLAB queda como MLX, pero creo que sí lo puede cambiar a M. Nada más quería ver el otro. Sí, no hay problema. Ah, ok. ¿Qué versión de MATLAB tiene? Porque nos pasó que pasamos el diagrama de Simulink y si tenías una versión anterior no se podía abrir. Es 2018 la que tengo aquí instalada en esta computadora. Entonces, si tuvieran versiones más recientes, pues nada más me indican cuál es la versión para buscarla para poder revisar su diagrama, ¿no? Pero si no, también me agregan imágenes para tener evidencia ahí en su desarrollo de las gráficas que les resultaron, ¿no? Le agregan nada más ahí el PDF para poderles revisar rápido, pero sí envíenmelo de todas maneras el diagrama de bloques y ya yo busco la versión que ustedes tengan instalada. Ok, gracias. Sí, señor. ¿Alguien más? ¿Algún otro detalle? De todos modos, sobre la versión creo que da la opción de abrirlo con una versión anterior. Entonces tal vez eso podría cambiar. Sí, a veces cuando se complica es cuando la versión es más nueva, entonces se tendría que guardar de manera que sea compatible con versiones anteriores. Pero si no, de todas maneras ahí lo checo. Ustedes no se preocupen por eso. Bien, pues entonces que estén bien, cuídense, terminen sus prácticas y tareas y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Nos vemos.